Vamos a ver las variables objeto en Excel a la hora de programar macros. Una variable objeto sirve para hacer referencia a un objeto. Ya sabemos que las macros de Excel se programan en un lenguaje que es VBA, que está orientado a objetos. Podemos acceder a las propiedades de un objeto e invocar sus métodos a través de la variable en lugar de hacerlo directamente a través del objeto. Para declarar una variable objeto se utiliza también la palabra dim. Y así pondríamos dim, el nombre de la variable objeto que queramos dar y el tipo de objeto. Puede ser un rango, una columna, una fila, un libro, un conjunto de gráficos, unas tablas dinámicas, etc. Por ejemplo, si ponemos dim r, que sería el nombre que hemos dado, y decimos asRange, quiere decir que estamos definiendo r como un objeto de tipo rango. O podemos decir dim hoja asWorksheet, y estamos diciendo que el nombre de variable hoja es de tipo worksheet, que es un objeto de hoja de cálculo. Para asignar un objeto a una variable debe utilizar la función set. Y así, cuando asignábamos variables que no son objeto, no hacía falta poner set. Pero aquí sí, hay que decir, vamos a establecer la variable objeto que hayamos definido, con el nombre que hayamos dado, igual al objeto que sea. Por ejemplo, si es un rango, habría que especificar el rango. Por ejemplo, si decimos set r igual a tseed.range de la 1 al C7, lo que estamos haciendo es establecer este rango y le estamos llamando r. Esto se hace así para luego no tener que estar trabajando con este rango indicándolo continuamente. Simplemente hacemos referencia a r y así es mucho más cómodo. Sobre todo si estamos trabajando con bucles, esto es importante. Otro ejemplo, set hoja igual a ActiveSheet. Esto es, estamos diciendo que la hoja activa va a ser igual a la variable hoja. También podemos decir set hoja igual a worksheet 1 y hace referencia a la hoja 1, siguiendo el orden que tengamos. A veces puede ser interesante desasignar una variable objeto y se haría de esta forma. Vamos a poner un ejemplo. Nos vamos a ir a la hoja 2 y vamos a ir al editor de Visual con el F11 y aquí tenemos una macro que ya hemos tecleado, ya hemos programado, que vamos a ver. La macro, el nombre se llama objeto. Lo primero que hace es definir con dim r y dice que es un rango. Por lo tanto, r va a ser una variable objeto. Luego dice que se active la hoja 3, porque en el orden que tenemos primero presenta, hoja 1 y hoja 2. Por lo tanto, según el orden, la hoja en la que estoy, que es la 2, sería la número 3. También podría haber puesto aquí hoja 2 entre comillas. Y ahora vamos a asignar a r un valor. Y hay que poner set, es obligatorio. Y decimos que r es igual al rango B4C6 de la hoja activa. Como estoy en la hoja 2, será este rango que tenemos por acá. Luego decimos que r.value igual a Roma, esto es, voy a escribir la palabra Roma en todas las celdas de ese rango, de r. Luego voy a decir que r.font.vol igual a true, eso es, voy a activar la negrita en todas las celdas de r, habiendo definido previamente el rango. Y finalmente decimos que r.font.color igual a RGB 215-100. Esto es un cierto color con la paleta de colores RGB, Red, Green, Blue. Y lo que vamos a hacer es establecer que esas celdas tengan lo que se haya escrito con una tinta de este color, que ahora vamos a ver. Vamos a ejecutar la macro. Y efectivamente, pone la palabra Roma en el rango, la pone negrita y la pone con ese color que ha salido con esa mezcla. Muy bien, por lo tanto, hemos visto un ejemplo para trabajar con variables objeto. Podríamos pensar que todo esto se podría haber hecho sin haber creado R ni haberla definido, simplemente en las 3 líneas con las que estamos trabajando
ponemos un nombre, ponemos negrita y ponemos un color, podríamos haber puesto que se trata de este rango. Y es cierto, no hubiera habido gran diferencia. Quizá queda más elegante así, pero de la otra forma hubiera funcionado perfectamente. Pero ahora vamos a ver que cuando nos metemos con bucles, hay veces que es imprescindible aprender a nombrar variables objeto y trabajar con ellas. Vamos a la hoja 3 y vamos a ver un bucle. Existe una estructura repetitiva, for each, que es para cada, que tiene esta estructura que tenemos aquí marcada de color verde, que es un ejemplo. Dice, para cada hoja dentro del conjunto worksheets, dentro del conjunto de las hojas, hay una serie de sentencias dentro del bucle y al final se pone next. Eso lo que va a hacer es recorrer, en este caso, todas las hojas del libro. Si el libro tiene 100 hojas, va a recorrer las 100. No tenemos nosotros que saber cuántas hay, simplemente recorre todas. Y por cada una de las hojas que recorra, va a ejecutar las sentencias interiores del bucle. Y aquí comentamos un par de cosas. Que este bucle se utiliza para ejecutar un grupo de sentencias con los elementos de una colección o una matriz, y que aclaramos que colección es un conjunto de objetos, véase hoja, rangos, etc. Vamos a hacer un ejemplo para poner aquí el nombre de las hojas de este libro. Este libro tiene de momento 4 hojas, que son presenta, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Queremos que aquí se ordene, como son 4, pues del 1 al 4, y aquí se ponga el nombre. Eso lo tenemos programado. Vamos al editor y vamos a ir al módulo 2 y tenemos esta macro que vamos a ver. Se llama listanombres. Primero define la variable nombre, que dice que es un string, una cadena. Luego define fila, que es un numerito de tipo entero corto, que es byte. Y aquí es donde define la variable objeto, que le hemos llamado hoja y es un worksheet. Ahora le decimos que vamos a trabajar en la hoja 4 y eso se lo decimos diciendo worksheets 4.activate. Aquí hemos puesto un comentario del programador para recordar cómo leer este bucle. Y ese bucle se lee diciendo que para cada hoja dentro del conjunto worksheets. Ahora lo vemos. Primero vamos a inicializar la variable fila en 8, porque quiero empezar a escribir aquí en la fila 8 y que hacia abajo me ponga los nombres. Nos metemos en el bucle y lo primero que me dice es que para cada hoja dentro del conjunto worksheets, dentro del conjunto de hojas, lo que va a hacer es la variable nombre, que es una variable que nosotros hemos definido previamente, es igual a hoja.name. Hoja.name es importante que lo veamos, porque name es la propiedad nombre de hoja, y hoja es cada una de las que va a recorrer dentro del libro. Por lo tanto, por cada hoja, lo que va a hacer es tomar el nombre y asignárselo a la variable nombre. Luego lo que hace es, en la celda cuya fila es inicialmente 8, y columna 2, que es la B, o sea, aquí en esta celda, debajo de la palabra orden, va a poner un número. Como quiero que ponga un 1 y fila empieza en 8, pues le digo fila menos 7, para que esto comience en 1. Luego, otro cells para decir que en la fila 8, inicialmente aquí en la 8, columna 3, que es la C, justo debajo de la palabra nombre, ponga nombre, que es el valor de la variable nombre que previamente hemos cargado aquí. Y luego le digo que fila es igual a fila más 1. Esto es, cada vez que haga un bucle, fila se incrementa en 1, a medida que va recorriendo todas las hojas. Muy bien, pues vamos a recorrer este bucle y lo vamos a hacer a base de F8, a base de paso a paso. Nos situamos en cualquier parte de la macro, pulsamos F8, ya estamos aquí, vamos a poner las ventanas locales, ver ventanas locales, y tenemos aquí abajo
los nombres de las variables. Inicialmente hoja está vacío. Nos vamos a fila y en cuanto pulsemos otro F8 me dirá que fila en lugar de 0 es un 8. Ahí está. Nos metemos ya dentro del bucle y lo que va a hacer es tomar el primer nombre de hoja. La primera hoja se llama presenta. Por lo tanto ahora vemos que el nombre es igual a presenta, entre comillas, es una cadena. Ahí ya escribe el orden, que es el 1, y aquí pone el valor de la variable, presenta. Fila igual a fila más 1, pues ahora en lugar de 8 será 9, ya lo es, y next devuelve el flujo hacia arriba. Ahora va a coger la hoja 2. La hoja 2 según el orden, cuyo nombre es, según esto, hoja 1. Lo toma, lo pone aquí como orden 2 y ahora pone aquí hoja 1, efectivamente. Y así sucesivamente. Vamos a pulsar ejecutar y ya termina la macro. Por lo tanto, esta macro lo que está haciendo es recorrer todas las hojas del libro con este bucle. Vamos a hacer una variante que es introducir una nueva hoja. A esa hoja la vamos a llamar América y vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, de la hoja 3 y la vamos a cambiar por el nombre bucle. Ya tenemos ahí un par de cambios, una hoja nueva que se ha abierto y una que hemos cambiado. Si vuelvo a ejecutar aquí, esto cambiará. Voy a crearme un botón para lanzar la macro. Ponemos aquí el botón, asignamos lista nombres, ponemos aquí lista y ejecutamos. Y efectivamente ya tenemos 5 hojas, ha puesto que la 4 se llama bucle y la quinta, que es la nueva, se llama América. Muy bien, pues ya tenemos visto el bucle para trabajar con objetos.